Señor presidente Carlos Fernando Galán, honorables concejales, a las organizaciones de víctimas presentes, a la administración distrital. Hoy, en el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, quiero honrar los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son guardianes del 22% de este mundo, que alberga el 80% de la biodiversidad. El futuro de nuestra biosfera está en el trabajo delicado y cuidadoso que realizan nuestras comunidades y sobre todo las mujeres indígenas. Viven en 90 países, están distribuidos en más de 7 regiones socioculturales del mundo. Representan el 5% de la población del mundo. Son aproximadamente 370 millones de personas que se autoidentifican como indígenas y que están distribuidos alrededor de unos 90 países. Hay algo que nos une a todos y es nuestro amor y nuestra relación con la Madre Tierra. Hoy en nuestro país tenemos una violencia no solamente directa, de los desplazamientos, de la violencia sexual a las mujeres indígenas desde que llegaron los españoles a nuestro territorio, sino una violencia estructural del Estado, del racismo de Estado, que tiene que ver incluso con la discriminación estadística. Hoy vemos cómo el 40% de la población indígena en Bogotá ni siquiera aparece en la información oficial. Es necesario superar esta violencia estructural. De acuerdo a la Organización Nacional Indígena de Colombia, en Colombia son 520 años de resistencia en defensa de la vida y los territorios desde lo colectivo, y vemos con preocupación cómo los derechos humanos siguen siendo violentados y seguimos sometidos a un genocidio. Es necesario exigirle al Congreso de la República que se legisle para la prevención y sanción del delito del etnocidio en nuestro país y también de los ecocidios, porque la mitad de nuestros territorios hoy se encuentran concesionados para actividades extractivas, mineroenergéticas y agrícolas, y son la causa de la violencia directa contra nuestros pueblos. De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que se creó en el año 2017, tan solo en un año luego de la firma del acuerdo del Teatro Colón, la unidad de víctima había reconocido 11.781 nuevos hechos victimizantes. Y esta violencia no para, esta violencia continúa. Perdón, creo que vemos aquí cómo el desplazamiento indígena se ha vuelto algo cotidiano. Aquí vemos las comunidades emberas saliendo de sus territorios a causa del conflicto armado que no termina. Este impacto desproporcionado del conflicto armado es mayor. En ese sentido, es necesario garantizar la participación de las mujeres indígenas víctimas del conflicto, asegurando su dignificación, su contribución en la satisfacción de su derecho a la verdad y en particular en general de sus derechos a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, siempre teniendo en cuenta el pluralismo y la equidad. Todo lo anterior debe contribuir además a la transformación de sus condiciones de vida. Vemos cómo, luego de 12 años de expedición del Auto 092 del 2008, las mujeres indígenas no cuentan con el programa de protección de derechos, ni tampoco garantías en la implementación de los acuerdos que den cuenta desde sus perspectivas como mujeres indígenas. En Colombia existen 39 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural, 35 pueblos indígenas con menos de 200 habitantes, consecuencia
de toda la violencia colonial y republicana. 35 líderes indígenas asesinados en el actual gobierno nacional, 87 líderes indígenas asesinados en los 2 años de la firma del acuerdo de paz. En octubre del 2019 se contaban ya 115 hermanos indígenas asesinados de distintos pueblos. Aquí vemos cómo 22 pueblos indígenas que hoy habitan la ciudad de Bogotá están en condición de desplazamiento. Se tratan de 6.400 familias que son historias de vida. ¿Y qué significa para un indígena dejar sus territorios? Es el desmembramiento de sus cuerpos colectivos, es la ruptura de su vínculo cuerpo-territorio. En Bogotá, esta violencia directa sigue sin que sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y no repetición se hayan materializado. Aquí están las imágenes del pueblo en Veracatío que pide ayuda, que pide seguridad. Estamos sufriendo aquí. Nosotros necesitamos tu ayuda para que cualquier día nos enviamos este video para que escuche usted mismo de Nueva Jerusalén. Nosotros queremos que ayude, para que protege, para que mande una seguridad especial para nosotros. Entonces este río Chicué, Padre, nosotros queremos que se envíe. Nosotros enviamos este mensaje, padres. Nama minuna to chama na nama minuna to chi. So gugu. Wana kai wana chawa ave wana te. Wa wana to wana kai. Antara kawan sebelum dari kawan wah nama ni film nama ni kawari. Nama tu nama ni kira kahadi tu. Masuk kau ada mama kau pun kau masuk kau ada. Mama masuk kau ada. Esa es la situación. Sin embargo, cuando los vemos en la ciudad de Bogotá, esa violencia institucional que responde con negligencia, esa falta de articulación nación-territorio para responder a un pueblo que ya tuvo una sentencia de reparación de sus derechos territoriales y que, como ustedes pueden ver, se da cuenta en estas imágenes que ellos nos hacen llegar pidiendo auxilio. Dicen, no hay garantías para su retorno, no hay seguridad. Hoy seguimos en conflicto armado que siguen cobrando vida de nuestros líderes sociales. Cada vez que perdemos un líder indígena, es como si nos quitaran la cabeza de un cuerpo colectivo. Yo quiero honrar la memoria de todos nuestros líderes, de los mamos que fueron masacrados en el año 90, porque aún hoy no nos hemos podido reparar. Eso significa la fragmentación, la violencia, el genocidio, que no se puede seguir permitiendo en nuestro país. Son 2 siglos de lucha contra el exterminio cultural y físico. Si Bogotá quiere ser la capital de la paz, tiene que tomar decisiones de inclusión social y política. Por eso, trabajemos por un capítulo étnico. Aquí está nuestra reunión con la Mesa Autónoma de Participación Efectiva de las Víctimas de los Pueblos Indígenas en Bogotá, conformada hoy por 17 pueblos indígenas: Huitoto, Pasto, Cubeo, Misac, Eperara, Siapidara, Coreguaje, Nasa, Guaunán, Concuamo, Pijao, Cansá, Tubú, Guayú, Yanacona, Emberacatío, Emberadóvida e Inga, y denuncian que están que se encuentran en un eminente grado de vulnerabilidad en el distrito capital como población indígena víctima. Es necesario avanzar en
una reparación integral a sus derechos. Desde el Consejo de Bogotá ya hemos tenido la oportunidad de avanzar en los lineamientos de la política pública para los pueblos indígenas y los grupos étnicos, y es necesario que reformulemos estas políticas, reafirmemos el compromiso de Bogotá con la inclusión social para que estas políticas públicas tengan una vigencia en los próximos 10 años y que tengamos en cuenta algunos avances normativos como el decreto 543 del 2011, como el decreto 166 del 2014. Estas son las propuestas que le hago al Consejo de Bogotá y a la Administración Distrital. Una creación de un capítulo étnico en el Plan de Desarrollo Distrital para que Bogotá envíe al país un mensaje de inclusión social y política que es realmente el camino para la paz. Muchas gracias. Y también que se priorice el debate de control político que tiene que ver con la implementación del capítulo étnico en los acuerdos de paz, proposición que he radicado en la Comisión de Gobierno, y el debate de control político de la política pública para los pueblos indígenas y los grupos étnicos en la capital. Muy bien. Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra. Seguimos adelante. Movimiento Alternativo Indígena y Social.